su amor y lealtad. En el diario estudio de nuestra lección y la palabra viva de Jesús. Sí, diariamente estudiaré mi lección con fidelidad. El Señor bendiga al pueblo de Dios que está en sintonía de Radio Advenimiento, la voz del Evangelio Eterno, y de Advenimiento TV, que proclama la verdad presente las 24 horas del día. A todos los que están también en el Internet, les doy la bienvenida y les saludo para que juntos podamos ser edificados con el estudio de la lección de escuela sabática correspondiente a este día martes. Hoy me acompaña el hermano Sergio Hernández. Bienvenido y buenos días. Muy buenos días, pastor. Me da gusto y agradezco a Dios por este privilegio de estar aquí en este programa, y que sin duda alguna es de bendición también para los oyentes, que es una oportunidad maravillosa para estudiar la palabra de Dios. Amén. Y bueno, no podemos avanzar si no buscamos la dirección de Dios. Así que le voy a pedir al hermano Sergio que haga la oración para empezar. ¿Cómo no? Oremos. Bendito y buen Dios, que tu morada está en las alturas de los cielos. Amén. Santificado sea tu nombre, Señor. Amén. Te agradecemos por esta bendita oportunidad de estudiar tu palabra, de impartirla a los oyentes, y, Señor, que sea de bendición para todos. Amén. Te lo pedimos humildemente en el nombre sagrado y bendito de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén, Señor. Amén. Amén. Hoy vamos nosotros prácticamente a continuar el tema que dejamos ayer. En el tema de ayer nosotros vimos que pues hubo un falso reavivamiento, un falso júbilo, un falso gozo al pretender los israelitas que con tener el símbolo de la presencia de Dios realmente tenían a Dios con ellos. Pues estaban en desobediencia con lo que había dentro del símbolo, es decir, el arca del pacto. Estaban desobedeciendo los 10 mandamientos, de manera que su júbilo, de manera que su gozo, de manera que lo que experimentaban como pueblo de Dios era simplemente, como dice Pablo, címbalo que retiñe. Pero nosotros vamos a mirar en la continuación de esa triste, digamos, experiencia que tuvieron y lamentable decisión que hicieron de traer el arca del pacto al campo de batalla. Nosotros vamos a ver que eso lo llevó prácticamente a poner una confianza equivocada en dicho mueble del santuario. ¿Qué opinión tenían, hermano Sergio, los filisteos acerca del arca? ¿Cuál fue el resultado al final de la batalla? ¿Y por qué el arca no les ayudó en nada? Para esto vamos a leer en la palabra de Dios, que nos narra detenidamente el incidente, y esto está en Primera de Samuel, capítulo 4, versos 6 al 10. Y la palabra de Dios dice de esta manera: cuando los filisteos oyeron la voz de júbilo, dijeron: ¿qué voz de gran júbilo es esta en el campamento de los hebreos? Y supieron que el arca de Jehová había sido traída al campamento. Y los filisteos tuvieron miedo, porque decían: ha venido Dios al campamento. Y dijeron: ay de nosotros, pues antes, ahora no fue así. Ay de nosotros, ¿quién nos librará de la mano de estos dioses? Poderosos, dice, estos son los dioses que hicieron a Egipto con toda plaga en el desierto. Esforzaos, oh filisteos, y sed hombres para que no sirváis a los hebreos como ellos han servido a vosotros. Sed hombres y pelead. Y sigue diciendo la palabra: pelearon pues los filisteos, Israel fue vencido, y huyeron cada cual a su
a su tienda y fue hecha muy grande mortandad, que cayeron de Israel 30,000 hombres de a pie. Tremendo. Podemos notar, ¿verdad?, que los filisteos tuvieron gran temor, como dice la pregunta, ¿verdad? Ellos sabían quién era el pueblo, ¿verdad? Y que ellos tenían a un Dios todopoderoso, sin duda alguna, y el símbolo que llevaban ellos del arca, ellos causaban temor Sí. a los filisteos, y no solo a los filisteos, a todos los pueblos, porque siempre Dios podía derrotarlos, ¿verdad? Porque era su poder, no era la fuerza que había en los hombres. Pero en esta ocasión el pueblo llevaba el arca como un símbolo. Sin embargo, había mucho temor entre los filisteos. Hermanos, nosotros podemos ver aquí a los impíos, en este caso los filisteos, que ellos consideraban prácticamente el ídolo como la verdadera morada de la deidad. Y por eso ellos infirieron que el hecho de que el arca estuviera en el campamento de los hebreos, prácticamente allí estaba Dios con ellos. Y por eso hicieron estas exclamaciones que hemos leído, porque ellos reflejaban de antemano que conocían del Dios de los hebreos. Es interesante aquí tal vez hacer un breve comentario acerca del hecho de que se refirieran a los israelitas como los hebreos, porque resulta de que pues eran descendientes de Abraham y Abraham había sido descendiente de Eber. Así que en ese sentido eran conocidos como los hebreos. Pero es interesante ver que ellos tenían una opinión en cuanto al arca, como el hecho de que en el ídolo, que en esta ocasión, pues ellos miraron que el arca era el ídolo para los israelitas, ellos interpretaron de que allí moraba la plenitud de la deidad, porque así ellos entendían en sus ídolos. Así que tenían una opinión acerca del arca, que pues Dios estaba allí en ella. Bueno, los israelitas se emprendieron en la batalla y nosotros hemos leído que murieron. ¿Cuántos murieron? Sí, que 30,000. 30,000. 30,000 hombres. Miren, hermanos, a mí me gusta hacer como rastrear un poquito. Cuando se les ocurrió esa imprudente decisión de ir a traer el arca, solo habían muerto 4,000. Ahora tienen el arca con ellos y mueren prácticamente pues 30,000 hombres de a pie. ¿Qué nos dice esto, hermanos? Porque la lección dice, ¿cuál fue el resultado de la batalla? Pues fue una derrota catastrófica para el pueblo de Israel. ¿Por qué el arca no les ayudó prácticamente en nada? Porque sencillamente, hermanos, la tenían ahí como un amuleto de buena suerte. Hay gente que dice, pon la Biblia ahí en la sala y ponla abierta. No, dice la gente, yo por eso en la casa, ahí tengo la Biblia abierta, allí la tengo en la sala. Otros, hermanos, hasta colocan dinero en la Biblia. Mucha gente ve la Biblia como un amuleto de buena suerte, pero no obedece lo que está en la Biblia. Y eso justamente era lo que había pasado con el pueblo de Israel. Llevaron el arca allí, colocaron su confianza en ella como un amuleto de buena suerte, pero no obedecían lo que estaba dentro de ella, como lo destacamos ayer. Así que por eso no les ayudó en nada, porque solamente tenían el símbolo de la presencia divina, pero la presencia divina no los acompañaba. Qué triste es eso, que uno, hermano, cometa el pecado de la presunción. El hecho de que presumir de que porque como soy el pueblo de Dios, presumir de que porque como tengo, digamos, tal o cual símbolo santo, presumir de que por eso Dios me acompaña, cuando Dios lo que quiere es
un corazón contrito y humillado y obediente a sus requerimientos. ¿Qué le parece a usted acerca de esto? Pastor, creo que es como un amuleto, a veces, como usted mencionaba la Biblia, ¿verdad? Hay mucha gente que tiene la idea de respetar la Biblia y pensar, creer que es la palabra de Dios, pero solamente la tiene guardada, muy bien arregladita, pero la usa como un amuleto y puede ser la Biblia y creen que pues está uno ya bien delante de Dios por tener respeto a la Biblia. Y no leerla, no escudriñar. En San Juan 5:39 dice la palabra de Dios, el Señor Jesús: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Entonces nada sirve tener el amuleto ahí, ¿verdad? Como amuleto la Biblia. Bueno. Siendo que no escudriñamos, siendo que el contenido es tan precioso, ¿verdad? Porque lo que Dios quiere es la obediencia. Exacto. Y realmente el pueblo hebreo creía que con llevar la Biblia era suficiente, siendo que su comportamiento para con Dios no era correcto. Hermanos, nosotros podemos ver cómo, como dice la lección, había una confianza equivocada de parte del pueblo de Israel en el mueble solamente, cuando, como siempre lo hemos dicho, había algo más esencial que ellos tenían que tomar en cuenta. Y se puede ver claramente en la gran derrota de que Dios no estaba presente cuando no se obedecía lo que había dentro del arca. Hermanos, lo más importante es la obediencia a Dios. No solamente porque voy a la iglesia, no solamente porque tengo el nombre de cristiano, no solamente porque leo la Biblia. Hermanos, eso no garantiza nada. Lo esencial de todo lo que podamos hacer es ser obedientes al Señor. Y aquí nosotros vemos que con todo y arca, lamentablemente 30,000 hombres de a pie murieron en esta batalla. Qué derrota más impactante la que recibieron. Pero el don de profecía, hermano, ¿qué le parece si leemos allí? Sí, antes de leerlo, yo quisiera agregar algo, pastor, a lo que se estaba mencionando. Hay veces que puede ser también que pertenecemos a una iglesia y porque asistimos cada día de reunión y periódicamente lo estamos haciendo, pero a veces tenemos dos personalidades, ¿verdad? Dos caras. Vivimos de una manera dentro de la iglesia y fuera de otra manera y nos estamos engañando. Entonces, graves resultados puede haber cuando no somos genuinos cristianos, cuando no somos sinceros con Dios y tenemos dos personalidades. Exacto. Vivimos en el mundo como el mundo vive y vivimos en la iglesia ocasionalmente y aparentamos una cosa. A veces vienen calamidades por esa razón también, como el pueblo hebreo. Así es. Porque delante de nuestro Dios, ¿verdad? Él requiere obediencia y se agrada de la obediencia. Exactamente. Y justamente, hermanos, el espíritu de profecía, que es al que por la gracia de Dios nosotros pues le estamos dando mucho crédito como Iglesia Advenimiento del Séptimo Día de los Tres Ángeles, nos amplía el concepto o el significado de lo que sucedió realmente con el pueblo de Israel al poner la confianza equivocada en el arca. ¿Qué nos dice? Si lee por favor allí el don profético. Sí, aquí dice la inspiración divina, dice de esta manera: Israel pasó por alto la distinción entre la presencia divina concedida a un pueblo obediente y creyente y el arca, que no era más que un símbolo de esa presencia. Por lo tanto, esperaron confiadamente del arca aquellas bendiciones que solo Dios podía otorgar. No vieron el amplio contraste que entre la condición de Israel cuando el Señor obró tan poderosamente en su favor y su estado actual. Aquí podemos ver, ¿verdad?, que explica el Espíritu de Profecía que en realidad era un símbolo solamente. Exacto. Y claro, ahí se manifestaba el Señor a su pueblo
y estaba dentro del arca los santos mandamientos, pero requerían obediencia. Amén, así es. Anteriormente el pueblo había obedecido, era obediente a lo que Dios requería, y por eso había muchas batallas ganadas. Y ellos creían que ahora no era tan necesario su conducta, la obediencia a Dios. Y ellos estaban mal. Y ahora solamente con llevar el arca pensaban que iban a derrotar a los filisteos. Pero fue engañoso realmente aquella confianza que tuvieron solamente en lo simbólico. Qué triste, lamentablemente, hermanos, también esto se repite hoy en día en el pueblo profeso de Dios. A veces ponemos la confianza en el hecho de que Dios nos ha constituido como pueblo, en el hecho de que inclusive Dios nos ha dado hasta un nombre como se lo dio a Jacob, pero no tomamos en cuenta de que si no andamos a la altura de lo que Dios demanda de nosotros, pues al igual como Jacob, prácticamente con todo y su nombre, su descendencia, pues desapareció como el pueblo elegido. Igual podríamos suceder con nosotros que decimos ser el pueblo remanente. La confianza, hermanos, no debe radicar en el mensaje solamente, no debe radicar en el nombre que podamos tener, sino que, hermanos, como dice aquí, en ser un pueblo obediente y creyente, porque la presencia divina es concedida a un pueblo obediente y creyente. ¿Cuánto entonces deberíamos nosotros como pueblo, individualmente, ver si andamos, número uno, creyendo como deberíamos de creer, y número dos, obedeciendo? Bueno, habría un contraste entre la condición de Israel cuando el Señor obró tan poderosamente en su favor y el estado actual que tenían en ese momento. En ese momento, lamentablemente, ellos estaban, pues, como decimos, haciendo un acto de presunción. Somos el pueblo elegido, somos el pueblo de Dios, somos los depositarios de la ley. ¿Y eso qué, de qué sirve si no hay obediencia? Por muy depositario de la ley, por muy pueblo escogido que eran, miren ustedes, tremenda derrota que les fue propinada, porque lo más importante es que la presencia de Dios esté en su pueblo, porque su pueblo es obediente. Hermanos, cuánto hay que aprender aquí. No podemos nosotros reclamar las promesas divinas cuando estamos en un estado de pecaminosidad y de desobediencia. Estos pretendían que Dios les bendijera, pretendían que Dios les diera la victoria, y estando en desobediencia a aquellos requerimientos como eran los que comprendía la santa ley de Dios. Y ahí está el fracaso. Pastor, en realidad estamos viviendo en un mundo y una época donde fácilmente somos engañados, y Satanás se empeña en esto. Satanás es muy inteligente, muy perseverante, y nosotros fácilmente nos dejamos engañar. Y aparentemente creemos que por obras buenas, por actos buenos y por una piedad a veces equivocada, creemos estar seguros de la salvación. Sin embargo, el Señor requiere, como mencionábamos, obediencia a sus santos mandamientos. Amén, así es. Ahora más que nada el mundo está transgrediendo los santos mandamientos, y debe proclamarse este mensaje de que la ley de Dios está muy en alto para que nosotros lo obedezcamos. El pueblo de Israel, él no obedeció los mandamientos, aquellos mandamientos que estaban dentro del arca, y solamente al pasearlo y llevarla creían que era suficiente, sin que no requería la obediencia, porque ellos habían descuidado esa parte. Pastor, creo que hoy en el mundo religioso sucede lo mismo. Exactamente. Que creemos que tenemos segura la salvación sin obedecer los santos mandamientos. Y es un error y una ceguera, porque si usted se fija, cuando el joven rico le dijo, ¿y qué tengo que hacer para obtener la vida eterna? El Señor lo mandó a los mandamientos. Guarda los mandamientos, le dijo. Y hasta le citó mandamientos que tenían que ver con que estaban en la ley de Dios. Entonces, ¿cómo el pueblo religioso ahora puede engañar a la gente, los líderes, los ministros, diciéndole a la gente que ya tienen la salvación asegurada y pisoteando la ley de Dios? Hermanos, Jesucristo nos ha salvado.
Él es nuestro único y suficiente Salvador. Amén. Y somos salvados por gracia. Pero Él no nos ha salvado para seguir en el pecado. Y Pablo dice que la transgresión, dice, a la ley de Dios, eso es pecado. Perdón, el apóstol Juan dice que la transgresión a la ley de Dios es pecado. De manera, hermanos, que ¿cómo podemos como ministros estarle diciendo al pueblo que tienen asegurada la salvación y al mismo tiempo les inducimos a la violación de sus santos mandamientos? Como decíamos ayer, Jesucristo fue claro: si me amáis, guardad mis mandamientos. El joven rico le dijo: ¿quieres tener la vida eterna? Guarda los mandamientos. Así que nosotros encontramos aquí entonces que aquí hay un pueblo profeso que pretende ser el pueblo de Dios y hace hasta júbilo, hace algarabía, como decíamos ayer, y aparentemente reclama la prosperidad, pero miren ustedes, tan ciegos, desobedeciendo a Dios en sus mandamientos. Pero sigamos leyendo lo que es el don profético, hermano. Sí. Sigue diciendo esta parte aquí, señales de los últimos tiempos, página 106. Dice lo siguiente: entonces caminaban en obediencia a Dios. El arca era llevada por hombres santos, de acuerdo con su expresa orden, y el capitán de los ejércitos del Señor iba delante del lugar donde estaba depositada su ley. Entonces su brazo trajo liberación para ellos, pero ahora seguían sus propios planes en oposición al consejo y autoridad divinos. El arca fue llevada por los hijos de Belial, que estaban condenados a la destrucción. Sin embargo, el pueblo estaba tan infatuado por Satanás que suponía que podrían inducir a Dios para luchar por ellos, cuando la ley, bajo el propiciatorio, los condenaba y los condenaba a la derrota, el desastre y la muerte. Ahí está eso escrito en la Signs of the Times del 22 de diciembre de 1881, pero como aquí, hermano, está el espíritu de profecía haciendo el contraste de cuando el pueblo verdaderamente sí fue bendecido por Dios cuando llevaban el arca, pero era también porque el pueblo estaba obedeciendo lo que había dentro del arca. La condición en este caso, pues, de los israelitas hoy, lamentablemente, no era así. Estaban, dice, siguiendo sus propios planes. Planes que eran en oposición al consejo y autoridad divinos. Es más, dice, eran ellos en ese momento hijos de Belial, condenados a la destrucción. En otras palabras, eran hijos de Satanás. Y sin embargo pretendían de que Dios los ayudara. Por eso dice de que el arca fue llevada por los hijos de Belial y sin embargo, dice, estaban infatuados por Satanás. Infatuados. Es decir, alguien que presume, alguien que está en el pecado de la presunción, alguien que solamente por la emoción se está dejando llevar y cree tener la bendición de Dios solo porque va a la iglesia o dice amén, gloria a Dios, aleluya, o te congregas. No, hermano, mira, esas son palabras, pero si no van acompañadas de una obediencia íntima a Dios y sus requerimientos divinos, como son la ley de Dios, hermano, eso no es otra cosa que una infatuación, un cristiano infatuado, alguien que solamente está haciendo, pues, como decía esa palabra que supone, o se me fue la palabra que tenía y que la dije hace un momento, pero es alguien que está nada más cometiendo presunción. Presumo que voy a la iglesia, presumo que soy cristiano, presumo que porque aquí se hacen milagros, presumo que porque aquí el predicador o el pastor me gusta cómo predica, presumo que por eso Dios aquí está manifestado su presencia. Oh, hermanos, hay que tener cuidado porque nosotros miramos aquí que este era el pueblo de Dios, pero infatuado por Satanás, estaba reclamando una liberación
que había mirado que el pueblo había tenido en el pasado, pero cuando el pueblo había andado en obediencia. Así que, qué lamentable, hermano, que uno pues sea un hijo de Belial condenado a la derrota, al desastre y a la muerte, cuando uno solamente lleva el nombre, pero no vive como tal. Es decir, lleva el nombre de cristiano, pero no vive como tal en esencia a lo que Dios demanda. Yo no alcanzo a entender cómo mucha gente no comprende, aún profesando leer la Biblia y estudiarla, de que hoy da lo mismo guardar los mandamientos o no guardarlos. Y vemos los resultados. Más adelante vamos a ver el desastre que hubo, ¿verdad?, por la desobediencia. Y aún sigue siendo igual. Yo considero que en este mundo estamos representando a los dos hijos de Adán, a Abel y a Caín, que Caín, ¿verdad?, desobedeció y ofreció lo que quiso, ¿sí? Adán y Abel ofreció lo que Dios quería. Muchos así creemos hoy día que estamos bien haciendo la voluntad nuestra, ofreciéndole a Dios lo que a nosotros nos gusta, lo que consideramos que es bueno para Dios, pero no obedecemos lo que Dios considera que es bueno. Exacto. Entonces, obedecer a Dios conforme a Él, y esto está como prueba en sus mandamientos. Yo creo que en este mundo estamos representando a Caín y Abel. Es verdad. Sí. Bueno, falta una partecita allí de, Sí. de la cita, Dice la siguiente parte: Dios permitió que su arca fuera tomada por sus enemigos para mostrar a Israel cuán vano era el confiar en el arca, el símbolo de su presencia, mientras profanaban los mandamientos contenidos en el arca. Dios los humillaría quitándoles el arca sagrada, su fuerza y su confianza. Ahí está. Ya yo no voy a comentar más sobre esto porque ya redundé bastante, pero está en Spiritual Gift, tomo 4, página 106, de lo que pues realmente el Señor iba a hacer con ellos. Les quitaría el arca sagrada, les quitaría donde ellos estaban depositando su fuerza y su confianza, porque pues lo estaban haciendo en una forma vana, cuando realmente no eran obedientes a Dios. Yo creo, pastor, que siempre habrá consecuencias cuando nosotros somos desobedientes al Señor. Y cuando vienen las consecuencias a nosotros, ya sea como familia o personalmente, entonces es cuando lamentamos y reconocemos que no hemos obedecido fielmente al Señor. En este caso al pueblo de Dios casi le sucedió lo que pasó también cuando Acán había escondido algo por allí y vino una calamidad también, vino una derrota por la infidelidad de uno. Exacto. ¿Sí? Entonces, digamos, ahora, digamos, esto puede suceder individualmente o como pueblo también. Así es. Vemos por medio de la desobediencia. Así Trae es. consecuencias. Bueno, ¿qué tragedias entonces destacaron la desgracia de este fracaso? Veamos, hermano, 1 Samuel 4, verso 11. ¿Y qué le parece? Mejor lo leemos de corrido hasta el 22, porque Sí. ahora nosotros vamos a ver que como resultado de que, pues, 30,000 hombres de a pie mueren, nosotros vamos a ver, hermanos, las tragedias que trajeron como resultado de eso. Si gusta, Sí, lea ahí. dice del 11 en adelante: el arca de Dios fue tomada y muertos los hijos de Elí, Ofni y Fines. Y corriendo de la batalla, un hombre de Benjamín llegó al mismo día y solo tomó sus vestidos y tierra sobre la cabeza. Y cuando llegó, he aquí que Elí estaba sentado en su silla, vigilando. Y
dice, junto al camino, porque su corazón estaba temblando por causa del arca de Dios. Y llegando pues aquel hombre a la ciudad y dadas las nuevas, toda la ciudad gritó. Cuando él vio el estruendo de la gritería, dijo, ¿qué? ¿Quieres usted seguir leyendo? Sí, dice, ¿qué estruendo de alboroto es este? Y aquel hombre vino a prisa y le dio las nuevas a Elí. Era ya Elí, dice, de edad de 98 años, y sus ojos se habían oscurecido, de modo que no podía ver. Dijo pues a aquel hombre, o mejor dicho, dijo pues aquel hombre a Elí, yo vengo, le dijo, de la batalla, he escapado hoy del combate. Y Elí le dijo, ¿qué ha acontecido, hijo mío? Y el mensajero respondió diciendo, Israel huyó delante de los filisteos, y también fue hecha gran mortandad en el pueblo. Y también tus 2 hijos, Ofni y Fines, fueron muertos. Y el arca de Dios ha sido tomada. Y aconteció que cuando él hizo mención del arca de Dios, Elí cayó hacia atrás de la silla, al lado de la puerta, y se desnucó y murió, porque era hombre viejo y pesado, y había juzgado a Israel 40 años. Bueno, hermano, sería bueno, sigamos leyendo porque hasta el 22 dice, sí, es el 22. Y su nuera, dice, y su nuera, la mujer de Fines, que estaba encinta, cercana del alumbramiento, oyendo el rumor que el arca de Dios había sido tomada, y muertos su suegro y su marido, se inclinó y dio a luz, porque le sobrevinieron sus dolores de repente. Y al tiempo que moría, le decían las que estaban junto a ella, no tengas temor, porque has dado a luz un hijo. Mas ella no respondió, ni se dio por entendida, y llamó al niño Icabod, diciendo, traspasada es la gloria de Israel, por haber sido tomada el arca de Dios, y por la muerte de su suegro y de su marido. Dijo pues, traspasada es la gloria de Israel, porque ha sido tomada el arca de Dios. Hay mucho aquí, hermano, sí, que da motivo para comentar. No sé si usted... Pastor, yo saqué una parte del comentario bíblico adventista de esta mujer, de que ella no lamentaba tanto la muerte del suegro ni la muerte del esposo. Y además ni se sorprendía de alegría por el hijo que nació, sino que ella lamentaba mucho lo que había sucedido con el arca. Tremendo. Sí, esa era una mujer piadosa. Dice el comentario bíblico adventista que ella estaba casada con un hombre impío, pero ella se conservaba con el temor de Dios y reverentemente ella lamenta de esta manera cómo se toma la arca. Dice así, considerada como la mayor bendición y la pérdida de su presencia y de su poder, restrictivo sobre el mal, debería ser temida como la calamidad más horrible. Las condiciones de la vida únicamente llegan a ser desesperadas cuando, como en el caso de Judas, una deliberada a la mente rehúsa ser conducido por el Espíritu Santo. Y hablando de la mujer, esto dice en Comentario Bíblico Adventista, tomo 2, página 472, dice, esposa de Fines, el sacerdote impío, una mujer joven, aunque estaba casada con un hombre impío, dice que era el sacerdote, no participó de su naturaleza, su preocupación por la muerte y de su suegro tampoco. Puso en evidencia su afecto natural por su preocupación mucho mayor por la pérdida del arca. Fue una demostración
de su piadosa consagración a Dios y a las cosas sagradas. Y podemos ver a esta mujer, ¿verdad?, que ella sí se interesaba por las cosas de Dios y espirituales, aunque había sido casada con tenía un hombre pagano, ¿verdad?, que había muerto, ni siquiera lamentaba eso. Podía haber mayor, dice, valor en el día de perplejidad nacional. O sea, ella solamente, la mayor pérdida era que la arca había sido tomada por los filisteos. Y aquí nosotros, amigos televidentes y radioyentes, encontramos prácticamente la primera expresión del título de la lección de esta semana, el cual es Icabod. La lección dice de Icabod a Ebenezer, y nosotros encontramos que Icabod viene a ser prácticamente un símbolo de maldición para el pueblo. La gloria de Jehová ha sido traspasada. Es como decir, la presencia de Dios se nos fue. Y eso es la maldición peor que nos ha llegado. Es interesante que lo que el hermano dice de la esposa de Fines, también podemos decirlo de Eli, que a él no tanto le impactó la muerte de sus hijos, que ya el Señor le había profetizado que sucedería, sino que lo que le impacta es oír que el arca ha sido robada. Oh, cómo ellos, hermanos, sentían ahora, o eran conscientes, mejor dicho, de que la presencia de Dios es más valioso que un hijo y que es más valioso que un marido. ¡Qué tremendo! Nosotros encontramos aquí a un padre de familia, ministro, sacerdote, que ante la noticia de que la gloria de Jehová ha sido traspasada, le causa un impacto que muere, se desnucó, dice. Se fue para atrás y se desnucó. Porque consideraba de más valor la presencia de Dios en su vida, en el pueblo de Dios, que aún la vida de aquellos hijos. Y también entonces se le une la misma reacción, su nuera. Como ella, aunque amaba a su suegro y aunque amaba a Fines, uno de los sacerdotes impíos que había allí, como ella también le causa más impacto la noticia de que la gloria de Jehová ha sido traspasada. De manera que aunque la animan diciéndole, oye, has tenido un hijo, un varón, ella dice, Icabod. Como quien dice, ¿de qué sirve? ¿De qué sirve el gozo de que yo tenga un hijo si la gloria de Jehová, si la presencia de Jehová se haya ido? Y allí la mujer muere. Hermanos y hermanas, quiero volver a retomar lo que vengo diciendo desde el domingo. El Icabod no hubiera llegado si el liderazgo de la iglesia hubiera apreciado el don de profecía. Si el liderazgo de la iglesia hubiera consultado al profeta que tenía en su seno. Si el liderazgo de la iglesia no hubiera cometido la locura de ir a la guerra sin consultar a Dios por medio de su profeta. Nosotros podemos ver que tristemente el Icabod llegó y consistió prácticamente en una maldición para la nación. ¿Estamos esperando nosotros, hermanos, a que el Icabod nos llegue como iglesia? ¿Estamos nosotros esperando a que el Icabod también nos llegue como individuos si seguimos viviendo de la manera en cómo vivimos? Desobedeciendo a Dios, haciendo a un lado la autoridad de Dios revelada tanto en la Biblia como en el don de profecía. Oh, hermanos, qué amonestación hay aquí. Las tragedias que vinieron para Elí, las tragedias que vinieron para sus hijos, las tragedias que vinieron para su nuera. Oh, hermanos, cómo esto nos dice de la torpeza que comete un pueblo que desoye a Dios y a sus profetas. Por eso decía Josafat, que si creíamos, le decía al pueblo, que si creían en Jehová, creer en Jehová, estarían seguros. Y si creían en sus profetas, serían prosperados. ¿Cómo, hermanos, nosotros vemos aquí el gravísimo error de hacer a un lado el don de profecía? El Icabod llegó. Pero ¿qué dice el don? Por cierto, el mismo don de profecía hoy para nosotros en este tiempo. ¿Qué nos dice, hermano, acerca de esto? El Señor castigó duramente a su pueblo Israel, revelando su hipocresía
y reprendiendo su presunción y dejando así en la página de la historia al testimonio para todas las edades futuras de que las iniquidades de sus profesos pueblo no quedarán impunes. Cuanto mayor sea el conocimiento de la voluntad de Dios, mayor será el pecado de aquellos que lo ignoran. Dios no depende de los hombres para hacer que su nombre sea temido y honrado en la tierra. Acepta las obras de aquellos que andan en fidelidad y humildad delante de Él, pero rechaza a todos los que profesan servirle y no obstante según el camino de los injustos. Siguen el camino de los injustos. Que siguen los caminos de los injustos. Size on the Time, 22 de diciembre de 1881. Para ir terminando, hermano Sergio, no sé si tenga usted algún comentario sobre esto que ha leído. Creo, pastor, que nosotros no debemos tener tan livianamente, ¿verdad?, el nombre de nuestro Dios. Es una cosa sagrada y que desde la palabra de Dios hasta todo lo que requiere de nosotros, el Señor se manifiesta y quiere obediencia. Y yo creo que invitamos, ¿verdad?, a todos los oyentes y a todos los que nos ven por medio de la televisión, que el tiempo está muy cerca, el Señor Jesús viene pronto y tenemos que hacer una entrega total a la obediencia de sus santos mandamientos, porque seremos juzgados delante de la presencia del Señor y muy pronto. Y cada uno de nosotros, ¿verdad?, tenemos que rendirle obediencia al Señor, porque el Señor Jesús dice bien claro, primeramente el reino de Dios y su justicia, ¿verdad?, y las demás cosas son añadidas. Tengamos en primer lugar a Dios, ¿verdad?, que merece la honra y la gloria y la obediencia. Rindámonos a Él. Yo creo que tenemos que rendirnos a Él, a sus pies, ¿verdad?, con humildad y reconocer lo que es el Dios Todopoderoso. Yo quisiera hacer aquí un llamado a todos los adventistas del séptimo día que puedan escuchar este estudio. Miren, hermanos, deberíamos ponerle atención a lo que dice aquí. Cuanto mayor sea el conocimiento de la voluntad de Dios, mayor será el pecado de aquellos que la ignoran. Nosotros, hermanos adventistas, hemos sido bendecidos como el Israel de antaño. Por eso se nos llama el Israel moderno. Hemos sido bendecidos al ser depositarios de la santa ley de Dios. Sin embargo, noten que por mucho que seamos depositarios de ella, si nosotros no andamos conforme a ese grande privilegio, dice que por el conocimiento que tenemos de la voluntad de Dios dado a este pueblo remanente, mayor, dice, va a ser el pecado si la ignoramos. De manera que ahora yo quiero invitarte, hermano y hermana, independientemente de en qué iglesia tú estés congregándote, llámese en una iglesia independiente de la conferencia, asociación o misión o dentro de ella, el llamado que te quiero hacer es que viva de una manera consecuente, que yo viva también de una manera consecuente a la luz que hemos recibido. De lo contrario, si ignoramos, dice, dicha luz, así también dice que Dios nos tendrá como responsables y va a resultar mayor el pecado delante de Dios. Pero hay algo que me sacude, y es esto último. Dios no depende de los hombres para hacer que su nombre sea temido y honrado en la tierra. Ojo, hermano. Ojo, porque hemos puesto una confianza a veces en la organización, que, ay, si te sales de la organización, estás perdido. Que si te sales de la organización, entonces ya no eres parte del pueblo de Dios. Ha llegado a idolatrar tanto la organización, llámese conferencia, asociación y misión. Ha llegado a idolatrar tanto eso, que tú crees que tienes la garantía. Escucha nuevamente lo que dice este don de profecía.
Dios no depende de los hombres para hacer que su nombre sea temido y honrado en la tierra. Pertenecer a una organización religiosa con el nombre que se le quiera llamar, ser parte de ella, no es garantía, hermanos, de nada, porque Dios no está supeditado a dicha organización. No depende Dios de ella para que su nombre sea honrado y temido. Usted dirá, ya lo sabemos. Entonces, ¿qué nos quiere decir? Bueno, lo que quiero decir es que no nos volvamos fanáticos de eso, que mejor hagamos lo que sigue diciendo la nota. Escucha, Dios acepta las obras de aquellos que andan en fidelidad y humildad delante de Él, pero va a rechazar a todos los que profesan servirle y no obstante siguen el camino de los injustos. ¿Qué te quiero decir con esto, hermano y hermana? Que lo que debemos nosotros más bien es depositar tanto la confianza en Dios y vivir de una manera consecuente con la luz que hemos recibido y andar en tanta humildad delante de Él, humillados ante su presencia y ser tan leales que Él entonces nos acepte. De lo contrario, afiliados podemos estar a la Iglesia Advenimiento del Séptimo Día de los Tres Ángeles. Hermanos, Dios no depende, miren, Dios no depende de la Iglesia Advenimiento del Séptimo Día de los Tres Ángeles. No depende inclusive de Radio Advenimiento y Advenimiento TV para hacer que su nombre sea temido y honrado en la tierra. Dios es soberano y Dios tiene formas y maneras de cómo hacer que su nombre sea temido y honrado. Mira, ¿sabes cómo Dios hace que su nombre sea temido y honrado? Cuando las personas humildes y leales a Él las usa para su honra y su gloria. Amén. Por lo tanto, es allí donde debemos concentrarnos, hermanos, en buscar esa humildad, en buscar esa lealtad a Dios y no seguir el camino de los injustos. Tristemente, el Icabod llegó para Israel, pero esto es una advertencia de que puede llegar para nosotros. La presencia de Dios se puede ir si nosotros, al igual que Israel, estamos siendo guiados por un liderazgo corrupto y haciendo las cosas que ese liderazgo nos induce a hacer y nosotros ciegamente creyéndoles y, hermanos, caer en esto de la presunción. Dios nos ayude y que la confianza no esté puesta ni en organizaciones, ni en símbolos, ni en nombres, sino que esté puesta en Jehová de los ejércitos y obedecer lo que Él nos manda. Amén. Vamos a orar para pedirle a Dios que nos ayude. Amado Dios y Padre, te agradecemos, Señor, porque nos muestras cuáles son las causas de la derrota, porque nos muestras, Señor, cuáles son las causas de las maldiciones que se experimentan como pueblo en una forma colectiva y también como individuos. Y es sencillamente porque no queremos obedecer tus mandamientos. Sí. Es sencillamente porque no queremos escuchar la autoridad tuya como ha sido revelada en la Biblia y el don de profecía. Amén. Oh Padre, perdónanos por las veces que hemos confiado demasiado en el hombre, por las veces que hemos confiado demasiado en las instituciones, en las iglesias con su nombre que puedan profesar. Perdónanos, Señor, cuando falsamente o equivocadamente hemos confiado allí y de una manera ciega hemos estado, Señor, hasta experimentando falsos reavivamientos cuando en esencia no hemos estado obedeciendo tus mandatos. Sí, hoy te ruego, Padre, para que aprendamos de esta amonestación y no permitamos que el Icabod llegue para nosotros a mi nivel individual y ni llegue para la iglesia. Es decir, amén, que tu presencia se vaya. No, Señor, que no permitamos eso. Por favor, ayúdanos a que humildemente y lealmente seamos los cristianos que tú quieres. Y así, Señor, el Icabod nunca se retire, nunca llegue para nosotros, oh Padre, sino que la presencia tuya se mantenga permanentemente hasta cuando vengas en gloria a buscarnos. Amén. Oh Padre, te pido, porque no haya ningún Icabod en la vida de nosotros. Es decir, que no se retire tu presencia. Por favor, quédate con nosotros, pero también ayúdanos para que nosotros nos quedemos contigo. Amén. Te lo ruego, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Todo fiel discípulo del buen Jesús demostrará su amor y lealtad